Buenos días, profesor. En el día de hoy le voy a explicar el punto 6 de la página 206 y 207. Entonces, punto 6 nos dice: usa la información dada con base para representar el vector resultante de cada uno de los siguientes casos. Un atleta cruza un río nadando la otra orilla de 8 metros por segundo. Cuando el río recorre con una velocidad perpendicular a él de 6 metros por segundo, entonces tenemos que en la gráfica nos va a quedar de esta manera, ¿cierto? Como es perpendicular, se tiene que cruzar, y como va en contra del río, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, quedaría como especie de X. La B nos dice: una golondrina vuela horizontalmente 6 metros por segundo, mientras que el viento sopla a 2,5 metros por segundo, formándose entre las dos velocidades un ángulo de 50 grados. Entonces, acá tenemos la gráfica, ¿cierto? 6 metros por segundo, va horizontalmente, va el pájaro y sube, ¿cierto? Porque nos dice que formándose, tiene que formar un ángulo de 50 grados. Entonces aquí lo que hacemos es un ángulo acá, da 50 grados. Ahora vamos a explicar el punto 10 de la página 207, ¿cierto? Punto 10 nos dice: examina y resuelve el problema. Un jugador de baloncesto debe hacer un pase a un compañero que se encuentra al lado de la cancha. Si lanza el balón con una velocidad que sería en v, que sería la expresión formada por un ángulo de 60 con lo horizontal, obtendría mayor alcance horizontal que lanzado a la misma velocidad de v, pero un ángulo de 30 grados sobre el horizontal. ¿Por qué? Entonces, hagamos análisis de hipótesis. Cuando nosotros nos dicen que un ángulo de 60 y un ángulo de 30, pues nosotros deducimos que el ángulo de 30 va a pasar a ras y que el ángulo de 60 pues va a pasar con una elevación moderada. Entonces, lo que hacemos es que vamos a experimentar o vamos a verificar si esa hipótesis que vimos es verdadera o es falsa. Entonces, acá tenemos el punto 10. Entonces, la respuesta sería: el alcance de un tiro oblicuo es la función de un ángulo que en este caso sería el seno, ¿cierto? Que en este caso pues tenemos que calcular, pero con un doble lanzamiento porque ya tenemos doble altura, ¿cierto? Y al final queda una de 22 metros desciende, ¿cierto? Porque ya cuando está en el pico, que sería acá, pues ya aquí hay cero. La velocidad del objeto es cero, que sería en este caso el balón. Entonces, nos queda la fórmula: R es igual a la velocidad de al cuadrado por el seno de 2, ¿cierto? Como lo explicamos ahorita, dividido entre la gravedad, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos aquí es aplicarlo con la propiedad trigonométrica, que nos dice que el seno de los dobles ángulos complementarios, pues, tiene que dar el mismo valor, ¿cierto? Entonces, sabemos que para que sea un ángulo complementario, debe dar la suma de sus ángulos, debe dar 90. Entonces, verificamos que el primero de 60, que es el que vamos a averiguar, ¿cierto? Y el de 30, que es el que también vamos a ver si los dos pasan o con el mismo alcance o de una u otra manera pues se diferencian. Entonces 60 más 30, 90, así que se cumple. Entonces lo que hacemos aquí, el seno, ¿cierto? Sería seno por 2 por 60 al cuadrado, queda 0,86. Seno 2 por 30, 30 grados, que es igual a 0,866, ¿cierto? Como podemos ver, fue el mismo resultado. Por lo tanto, podemos decir que, o sea, en este caso no puede ver el número más alto que tiene más elevación. Sí, como dijimos al principio, verifiquemos y no, estábamos errados. Así que concluimos de que aún así tenga un ángulo más pequeño, ¿cierto? Que en este caso sería 30, porque el ejercicio no lo pidió, pues va a tener el mismo alcance, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por su atención, profesor.